empezamos la clase. Y el tema de esta clase, a pesar que necesitamos hacer algunas prácticas, ¿no? Estamos todavía en redes, ¿no? Y el último de redes se llama programación de actividades, que es un tema muy importante en este curso, porque en realidad yo quisiera desencadenar por favor un ratito, voy a cargar mi celular. Bien. Este tema de programación de actividades es el tema que desemboca después de todo lo que hemos hecho hasta acá. O sea, en este tema de programación de actividades vamos a manejar conceptos muy sólidos sobre la programación lineal, sobre también transporte y también sobre redes, ¿ya? Básicamente ese es digamos, el contenido de la materia, ¿no? O sea, yo podría decirles que al final del curso de sistemas de ingeniería ustedes podrán con mayor objetividad realizar un trabajo de programación de actividades, ¿no? En su vida diaria, en algunas obras, dentro del campo de la ingeniería civil. Pero para eso necesitan conceptos muy importantes y sólidos sobre lo que es una programación lineal, ¿no? Y sobre lo que es transportes y redes. Entonces, aquí se desemboca todo, ¿no? A pesar que es un capítulo más de redes, pero en realidad antes no era, ¿no? Programación de actividades, ¿no? Que también se llama planificación, organización, revisión de proyectos, ¿no? Esto tiene que ver siempre, jóvenes, con los proyectos. Actividades quiere decir, pues, proyectos. No sé por qué me escribes. Perdón, no está funcionando mi pizarra. A ver, voy a ver qué es lo que está pasando. Me van a disculpar. La programación de actividades quiere decir programar proyectos en general para nosotros. Entonces, una de las técnicas que nosotros vamos a usar como algoritmo matemático es esta técnica CPM y PERT. Entonces, aquí vamos a aprovechar de hacer una pequeña introducción a lo que es una programación de actividades, ¿no? En general, podríamos decir que la programación de actividades es el planificar, organizar, ¿no? Revisar, corregir, ¿no? Proyectos mediante tal vez algún cronograma y mediante la técnica CPM y PERT. Esta técnica, como dice aquí, es
es un algoritmo que comprende conceptos de lo que es la programación de actividades y lo que es también las redes, ¿no? Por ejemplo, CPM, aquí dicen CPM. ¿Qué es lo que quiere decir CPM? CPM en realidad son siglas en inglés, que quiere decir el método de la ruta crítica. Acá está, ¿no? Entonces, CPM podemos decir, ¿no? En inglés quiere decir Critical Path Method, ¿no? Entonces, si lo traducimos, es exactamente el método de la ruta crítica. ¿Ya? Esta es una técnica que vamos a aprender, es un algoritmo matemático, ¿no? Como decir el camino más corto, pero ruta crítica no quiere decir el camino más corto, sino más bien quiere decir algo como el camino más largo, pero es la parte crítica. Crítica es decir que yo no tengo holgura, ¿no? Entonces, esto quiere decir no hay holgura crítica. O sea, no tengo tiempo para descansar, ¿no? Es lo más crítico, no hay holgura. Entonces, la holgura es cero. Vean ustedes aquí los conceptos de la programación lineal, ¿no? No hay holgura. Y la otra técnica es la técnica, aquí también lo vamos a subrayar, la técnica de la evaluación y revisión, no es de programas, de proyectos, ¿no? Entonces, eso también quiere decir en inglés Technique Evaluation and Revision Project, ¿no? Más o menos querría decir digamos, lo que se lee en inglés, y si lo que traducimos sería la técnica, ¿no?, de la evaluación y revisión de proyectos, no es programas, proyectos, por favor, proyectos, ¿ya? Entonces, es también una técnica o un algoritmo matemático que vamos a utilizar igual que el CPM, ¿no? Dos técnicas, ¿no? Y para poder encontrar, ¿no?, soluciones a nuestra planificación de proyectos, ¿no? Entonces, son métodos basados en redes, ¿no?, diseñadas para ayudar a planificar, programar, controlar, revisar proyectos, ¿no? Esta es la parte más importante, ¿no? Planificar, programar, organizar, controlar proyectos, ¿no? Y un proyecto es un conjunto de actividades, ¿no? Un proyecto es una serie de ítems de obra, que hay que hacerlo en forma organizada, ¿no?, en forma controlada, en forma planificada, ¿no? Y lógicamente estos ítems pueden ser muchos, 100, 200, 300 ítems. Entonces, ¿cómo organizar esos ítems? Ítems de obra, por si acaso, por favor, ítems de obra, que así le vamos a llamar ítems de obra. Es una actividad. Una actividad. ¿Y qué es una actividad? Es el conjunto de acciones. Una actividad es el conjunto de acciones, ¿no? Y ese conjunto de acciones se convierten para nosotros, en nuestro léxico de la ingeniería civil, se llama ítems de obra, ¿no? A pesar que ítems es una palabra inglesa, ¿no?, tal vez podríamos decir actividades de obra, algunas ítems de obra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un ítem de obra? Por ejemplo, a ver, pintura es un ítem. La pintura en una vivienda es un ítem, ¿no? O una actividad, un conjunto de actividades, ¿no?, o de acciones. Ustedes saben que la pintura consiste seguramente en una superficie, ya sea horizontal, vertical, ¿no? Hay que limpiar, hay que lijar, hay que masillar, ¿no?
y después se procede a pintar por una pintura base, una pintura de color suave, otra, 3 manos de pintura. Todos esos conjuntos de acciones, ¿no?, hacen la pintura. Y al final, la última mano de pintura es la última actividad o última acción, y eso sería la pintura, ¿no? Y se puede medir por metro cuadrado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un ítem de obra. También, por ejemplo, podría ser la excavación. La excavación es un conjunto de acciones que consiste en, obviamente, como ven ustedes, en excavar generalmente el suelo, ¿no?, el terreno, excavar alguna profundidad, ¿no?, con algunas características de la obra, ¿no? Tal vez hay que excavar un cuadrado, un rectángulo, o una circunferencia, etcétera, etcétera. Lógicamente, pero el accionar es, pues, agarrar una herramienta como la picota, la pala, y empezar a sacar el suelo, ¿no? Tal vez una máquina excavadora es también exactamente una excavación. Y así, todas las obras que nosotros podemos hacer, un proyecto sería entonces el conjunto de ítems. Conjunto de ítems. ¿Ya? Bien. Aquí dice un conjunto de actividades interrelacionadas, ¿no es cierto?, donde cada actividad consume un tiempo y los recursos. Eso es muy importante decirlo también. ¿Qué quiere decir consume un tiempo y recursos? Normalmente, el tiempo es importante de acuerdo al rendimiento de los recursos humanos. Recurso humano quiere decir, recurso humano, jóvenes, quiere decir, pues, la mano de obra, ¿no? Recursos humanos quiere decir mano de obra, ¿no? ¿Y en qué tiempo puede ejecutar un conjunto de acciones, un ítem de obra, ¿no? Entonces sería ese el rendimiento. Repito otra vez, recursos quiere decir la mano de obra. ¿Y qué es mano de obra? Es las acciones de los humanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, digo excavar, seguramente un trabajador, un obrero podrá excavar, ¿no?, en algún tiempo, algún volumen. 2 será el doble, 3 hombres el triple, así, ¿no? Entonces tiene que ver el rendimiento. El rendimiento es el tiempo en que tarda el recurso humano en hacer una acción, ¿sí? También podemos hablar, aprovechando de esto, de este concepto de tiempo y recursos, que también aparte hay otros recursos que no son mano de obra, que uno podría hacer, por ejemplo, entre los recursos, podríamos escribir, por ejemplo, los materiales. Esto también son recursos. Aquí vamos a poner como título recursos. Por favor, van a escribir eso que está ahí en las partes sobresalientes, ¿ya? Porque es importante que ustedes tengan un cuaderno, no solamente lean, ¿no? Seguramente ustedes lo van a tener esto en el video, pero sería bueno siempre que escriban en su cuaderno y pongan capítulo, no sé qué capítulo será, 6, programación de actividades, ¿no? Esto esto es parte de las redes, ¿ya? Programación de actividades. Bien, entonces decíamos que uno de los recursos son los materiales, el otro podría ser así, la mano, aquí voy a poner así, de obra, mano de obra, y el otro recurso podría ser el equipo o la maquinaria, ¿ya? También. Y finalmente aquí podemos también incluye también las herramientas como recurso, ¿ya? Entonces ven ustedes, los recursos podemos
utilizar tres recursos. Uno que serían los materiales, la mano de obra, que serían los recursos humanos, y este recurso sería el equipo o la maquinaria, un poco ya, como ya se ha mecanizado las actividades, ¿no? O también incluirían las herramientas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los materiales, ¿a qué me refiero en un recurso? ¿Cuáles son los recursos de los materiales? Son pues los materiales que se usan en la obra, por ejemplo, en un ítem de obra, por ejemplo, en la pintura. ¿Qué se necesita? ¿Alguien me puede decir qué se necesita como materiales para ejecutar la pintura, un ítem de obra? Seguramente la lija, la brocha, el disolvente, la pintura base, la pintura de color, etcétera, etcétera. Una lista larga que el pintor ya lo tiene, ¿no? Rodillo, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede comprar de la tienda de la lanza, ¿no? Esos son los materiales para la pintura. Si yo quiero hablar de un ítem de obra, por ejemplo, el hormigón armado, seguramente tendría que hablar del cemento, los agregados, la madera, el fierro, el alambre, el clavo como materiales, ¿no? Y la mano de obra, el recurso de la mano de obra, ustedes ven que tendría que ser el emperrador, el encofrador, el ayudante, el albañil, etcétera, etcétera. Eso es mano de obra. Y en cuanto a equipos y maquinarias, por ejemplo, para el hormigón armado, ¿no? Podríamos hablar de la mezcladora, la vibradora, la bomba, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, vean ustedes, un ítem de obra está compuesto por tres recursos. Y anótense, aquí están los recursos, que serían los materiales, la mano de obra, el equipo, maquinaria, incluidas las herramientas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, esto lo tenemos de concepto, ¿no? Además, estos recursos jóvenes, pues ya no vamos a inventar la pólvora, ¿no es cierto? Ustedes saben ya bien que la Cámara de Comercio, no, la Cámara de la Construcción, hay unas revistas donde nos indican exactamente para cada ítem de obra cuáles son los materiales, la mano de obra y el equipo que se van a utilizar. No hay que inventar la pólvora, eso ya está definido. Esta técnica del CPM y PERT nos ayuda, pues, a programar y planificar las actividades en forma matemática, utilizando algoritmos matemáticos, de manera que nosotros podamos obtener un diagrama de actividades, de planificación de actividades, y ese diagrama lo podemos traducir o plasmar en un cronograma de actividades. No sé dónde está el cronograma de actividades, ¿no? En algún cronograma de actividades, ¿no? Y este cronograma de actividades nos ayuda, pues, a manejar, planificar, evaluar, revisar el proyecto en cada momento en tiempo real. En tiempo real quiere decir en el momento en que estamos haciendo. Una cosa es planificar con anticipación y otra cosa es planificar en tiempo real, quiere decir en el momento en que se esté ejecutando. Seguramente va a haber algunas modificaciones, entonces hay que hacer, por eso dice acá en la técnica PER, dice evaluación y revisión. Es la técnica de la evaluación y revisión del proyecto en tiempo real. Ustedes saben bien que nunca siempre se ejecuta una obra exactamente como se ha planificado. Pero si yo tengo la técnica para corregir, para revisar, para volver a evaluar, entonces puedo siempre decir que mi obra está en tiempo real de planificación, de lo que se ha planificado. O sea, puedo corregir.
Lógicamente acá ustedes pueden ver que hay una retroalimentación, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cuando yo reviso, puedo corregir algunos tiempos y algunos recursos. Muy bien, continuamos entonces con la clase. Esta técnica del CPM y PERT, ¿no? Nos permite determinar algunas duraciones probabilísticas, ¿no? Pero no son tan probabilísticas, ¿no? Ahora con las nuevas informaciones que tenemos, inclusive podemos hablar ya de cosas más ciertas, ¿no? No tan probabilísticas. Bueno, antes de nada, quiero decirles que una programación de actividades, ¿no?, es el conjunto una programación o un diagrama es el conjunto de actividades, ¿no?, que están entrelazadas entre sí, ¿no?, y que entrelazadas así, y que lógicamente tienen seguramente algún más o menos así, es un diagrama de actividades, es una red, y la red es un conjunto de actividades o de acciones que generalmente tienen un inicio y un fin. Ese es entonces un diagrama de actividades que vamos a utilizar, ¿no? Y estas actividades podrían ser, por ejemplo, esta podría ser la actividad A, la actividad B, ¿no? Son los ítems de obra, la actividad D, E, F, ¿no? Y lógicamente estos son los nudos, ¿no?, que puede ser este nudo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en general podemos decir que una programación de actividades es una red, ¿no?, una red cerrada, ¿no?, donde generalmente hay un inicio y un fin. Y todas estas actividades están vinculadas a través de los nudos, ¿ya? Entonces, esto generalmente ahora se va a llamar para nosotros un diagrama. Ya no vamos a llamar red, ¿no?, diagrama de actividades. Donde A, B, C, etcétera, son actividades. Ejemplo, podemos decir, ejemplo, A podría ser una excavación de terreno, ¿no?, excavación de terreno. B podría ser la construcción de las zapatas, por ejemplo, ¿no? Zapatas, hormigón armado, carpintería de madera, colocado de cerámica, todas esas son actividades, ¿no?, que se pueden reemplazar por una letra, ¿no?, y eso, lógicamente, tener su significado, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esta es un diagrama de actividades. Pero bien, para nosotros dibujar un diagrama de actividades, tenemos que cumplir algunas reglas de oro. Algunas reglas de oro, ¿ya? Y estas reglas de oro son 3. Por ejemplo, aquí dice la regla número 1. ¿Y qué dice? Cada actividad está representada por uno y solamente una flecha. Bueno, esto arco no está bien, es flecha, ¿no? Ahora, aquí voy a aprovechar una actividad, como verán ustedes, es esto. Y flecha se dice porque aquí hay una flechita, ¿no es cierto? Y aquí puede ser esto se va a llamar el nudo o el evento inicial, y este va a ser el nudo final o evento final, ¿no?
Entonces, esta es una actividad. Entonces, fíjense ustedes, una actividad es una flecha que tiene un nudo inicial y un nudo final. Esto quiere decir una actividad. Y el conjunto de actividades entrelazadas entre sí es un diagrama de actividades, que es una red. ¿Sí? Entonces acá dice, en la regla número dice que cada actividad está representada por uno y solo una flecha. O sea, si esta es la actividad A, aquí no puede haber otra actividad A, solamente una sola, ¿no? Y además, también no puede haber este caso, ¿no? Por eso digo una sola. A, aquí no hay otras A, no puede haber, ¿no? Tendrías que cambiar otra actividad, una sola, ¿no? Y además, no puede haber esto no puede haber, aquí vamos a poner, aquí fíjense ustedes, dos eventos, o el evento inicial y el evento final, están representadas por dos actividades, esto no puede ser. Esto no se permite. Dice por eso la regla número 1 que tiene que ser uno solo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que haber uno solo así. Aquí habrían dos actividades para los mismos eventos. Esto quiere decir evento, le vamos a llamar evento inicial. Y este va a ser el evento final. Ya no vamos a hablar de nudo tampoco, ¿no? Evento. Evento ya quiere decir en la finalización de una actividad, ¿no? Evento final. Evento inicial es el inicio, evento final es el... Y aquí esto podemos decir que sea I, esto que sea J, ¿sí? En general, ¿no? No puede haber esto. Si es que tuviéramos nosotros dos actividades que tienen los mismos eventos, o sea, quiere decir, los mismos inicios de tiempo y los mismos finales, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar algún algoritmo como este, por ejemplo, donde A y B cumplen con la regla oro de que tienen diferentes eventos, y esta actividad punteada se llama ficticia. Esta se llama actividad ficticia. Y generalmente se dice, va a estar con la letra F, ficticia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá soluciona esto. Cumple con la regla de oro. Fíjense, si A y B tienen los mismos eventos, inicial y final, entonces yo hago esto, ¿no? Y digo A que sea del 1 al 2 y B que sea del 1 al 3. Y aquí creo una actividad ficticia F que tiene lógicamente un tiempo de duración 0, ficticiamente. Entonces, fíjense acá, las dos actividades que cumplen con las de ahora terminan pues finalmente en el 3 y esto es igual a 0. Entonces es una actividad ficticia, pero se cumple con las reglas de oro. Entonces aquí habrían 1, 2, 3 actividades, ¿no? En vez de esta. O tal vez esta otra también, ¿no? Que aquí sería la ficticia, la A y la B igual, ¿no? O sea, todos terminan en 3, A y B. O esta otra, cualquiera de esas funciona. Está igual, la ficticia este lado, A, B. Mira, ¿para qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a especular? Aquí está la F, lo mismo. Entonces, todas estas funcionan, cumplen con la regla de oro. Vean ustedes, esta es la primera regla de oro. No puede haber dos actividades simultáneas que tengan los mismos eventos. No puede haber. Entonces, hay que reemplazar introduciendo una actividad ficticia. Esa es la primera regla de oro. Y dice, cada actividad está representada solamente por una flecha. Entonces, no podemos, por ejemplo, poner acá así. No podemos poner acá y decir esta que sea la actividad
G. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esto no está bien. Lógicamente hay que utilizar una actividad ficticia. Si esto se diera, hay que utilizar una actividad ficticia. Bien. La regla 2 dice, cada actividad debe estar identificada por dos nudos terminales distintos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad esta es una regla que se refiere a esto. Aquí fíjense, la actividad A y B tienen un solo nudo terminal, ¿no? Pero lamentablemente se puede dar esto, pero en este caso la actividad C y E también tienen el mismo nudo. Entonces, esto, si es que aquí hay una actividad crítica, una ruta crítica, nos va a ocasionar un problema, ¿no? Si no fuera crítica, no hay problema, se puede manejar esto, ¿no? Solamente aquí vamos a poner, siempre y cuando este nudo sea crítico, esto no va a funcionar, ¿no? Siempre y cuando sea un nudo crítico. Es que quiere decir que aquí, si terminan estas dos actividades en el mismo tiempo, alguna de ellas puede tener alguna holgura, ¿no? Pero si no tiene holgura, fíjense, tendrían que empezar al mismo tiempo otras actividades. Entonces, esto nos va a crear una incongruencia. Tal vez mejor es plantear así. A termina aquí y continúa C. B termina aquí y continúa E, pero para que estos están enlazados, ¿no? Creamos una actividad ficticia D. Pues aquí podemos ver que estas actividades A y B pueden terminar en diferentes tiempos, ¿no? Pero si fuera crítico, entonces sería un problema, ¿ya? Pues esta es una de las reglas, la segunda regla que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, no se puede hacer así en general, digamos, una actividad acá, otra actividad aquí, otra actividad acá, y de aquí otra actividad. Fíjense ustedes, esto nos crearía un problema serio para dibujar la ruta crítica, ¿no? Muchas actividades en el mismo evento, ¿no? Entonces hay que tratar de no hacer esto. Pero si no fuera parte de la ruta crítica, no hay ningún problema, porque estos pueden nomás terminar en cualquier tiempo o pueden empezar en cualquier otro tiempo, porque hay holguras. Pero si es crítico, así es problema, ¿ya? Solamente si es crítico. ¿Alguna pregunta? La regla 3. Entonces, vean ustedes si hemos hecho dos reglas. 1 y 2. Ahora nos falta la regla 3. Es la última regla. La regla 3 dice que para mantener las relaciones de precedencia correctas, precedencia quiere decir algo antes, ¿no es cierto? Algo antes, ¿no? ¿Qué tengo que terminar para empezar? Eso quiere decir precedencia, ¿no? Hay que contestar las siguientes preguntas a medida que se agrega cada actividad, ¿no? Una de ellas dice, ¿qué actividad precede inmediatamente a la actividad actual? Esta pregunta quiere decir, ¿qué tiene que terminar para que yo haga o continúe? Eso quiere decir, o sea, como todas las actividades están entrelazadas, excepto la actividad inicial, ¿me entienden? En la actividad inicial, pues, no hay ninguna precedencia. En cambio, para la actividad A, B y D, su precedencia sería el inicio. Para la actividad C, su precedencia tendría que ser la A. Eso quiere decir, ¿no? O sea, precedencia quiere decir la actividad anterior. Otra pregunta que en la regla de oro dice, ¿qué actividades siguen inmediatamente a la actividad actual? O sea, la otra sería,
después que yo termine esta actividad, ¿cuáles van a empezar? También hay que responder eso. O sea, tienes que tener claro ese concepto de precedencia y poscedencia. Precedencia y poscedencia. ¿Qué actividad termina para que yo empiece? Y la otra sería, ¿qué actividades continúan cuando yo termine? Así, ¿sí? Pos, pre y pos. Y finalmente, la tercera pregunta para determinar precedencias y dibujar un diagrama, dice, ¿qué actividades son concurrentes a la actividad actual? Eso de concurrentes no me gusta mucho. Podemos hablar de simultáneas, ¿no? Simultáneas. Simultáneas quiere decir en los mismos tiempos, ¿no? Simultáneas. En vez de hablar de concurrencia, no me gusta mucho este término. Esto quiere decir que, fíjense ustedes, si yo tengo acá una actividad, ¿no? Quiere decir que podemos iniciar, ¿no? O tal vez así, muchas actividades simultáneas, ¿no? En el mismo evento. Esto, por ejemplo, tiene fecha 16, digamos, ¿eh? Y aquí, esta tiene, no sé, alguna 15, lo que sea. Entonces, esas tres actividades se están ejecutando simultáneamente. No terminarán en diferentes tiempos, pero en cierto momento la simultaneidad son estas. La concurrencia no me parece muy bien, ¿no? Porque pueden tener diferentes terminaciones. Pero estas actividades, o sea, la actividad A, la actividad B y la actividad C, se están desarrollando, se están ejecutando simultáneamente en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, son tres preguntas que nos ayudan a determinar a dibujar un diagrama de actividades. Uno, la pre, la pos y la simultaneidad. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer acá un ejemplo de lo que estamos diciendo como ejemplo de precedencia, ¿no? Este ejemplo que ustedes tienen que copiar, por favor, agarren su cuaderno, ¿no? Si quieren lo hago más grande, si no se lee bien. Ejemplo de precedencia. Y esto tiene que ver con las reglas de oro. ¿Se puede leer, jóvenes? ¿Se lee? Bien. Sí, jefe. Les voy a dar 2 minutos, por favor, y escriban. Escriban la precedencia, la regla A, B, C, D, E, F y G. Escriban así, como dice. La A, por ejemplo, dice A, B y C son las primeras actividades del proyecto, pueden ejecutarse en forma simultánea o concurrente. Así, escríbanlo, por favor, todo. Y acá voy a, mientras ustedes estén escribiendo, voy a decir, aquí dice, construya la red de proyecto compuesta de las actividades A y L con las siguientes relaciones de precedencia. En vez de decir construya, yo voy a decir dibujar el diagrama de actividades. Porque eso de construir no es un término muy correcto, ¿no? Aquí debe decir dibuje. Dibuje. Y en vez de decir red de proyectos, no, hable diagrama de actividades. Y hay algunos términos que no están bien, red de proyectos, ¿no?
lógicamente compuesta por las actividades A hasta la L. O sea, vean ustedes aquí, estamos diciendo que va a haber actividades desde la A hasta la L por el alfabeto, ¿no es cierto? Con las siguientes relaciones de precedencia. Por favor, entonces, haga así, dibuje un diagrama de actividades compuesta por las actividades de la A hasta la L con las siguientes precedencias. Bien, por ejemplo, el inciso A nos dice que A, B y C, que son estas tres actividades, son las primeras actividades del proyecto. Pueden ejecutarse en forma simultánea, es decir, concurrente, ¿no? Simultánea. En el inciso B dice que las actividades A y B preceden a D. Pues aquí ya se crea la actividad D. Habíamos creado a la D. Y así en la C dice B precede a esas actividades. Y hay una serie de precedencias, ¿no? Finalmente, en el inciso H dice I, G y L. Estas tres actividades son actividades terminales del proyecto, ¿no? Quiere decir que, fíjense ustedes acá, podemos tener una idea, ¿no?, de A, B y C como actividades iniciales. Y aquí va a terminar con las actividades, por ejemplo, aquí va a ser, digamos, la actividad G, la actividad I y la actividad L. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir, este sería el inicio, que podría ser el 0, y este sería el final. Este sería, pero ahora, ¿qué vamos a dibujar acá? ¿Cómo vamos a cumplir con estos requisitos de precedencia? Nos faltaría, ¿no? Tenemos que cumplir. Aquí lo único que hemos hecho es el inciso A y el H. Ahora, ¿dónde está B, C, D, E, F, G? ¿Sí? ¿Han terminado de copiar? ¿Sí? ¿Se han terminado de copiar, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, por favor, ustedes, yo lo voy a eliminar, voy a cambiar a otra página y ustedes me lo van a leer, por eso han escrito, ¿no? Yo ya no voy a decirles, ¿no? Entonces, la A, la B, así vamos a ir poco a poco en ese orden. Y vamos a dibujar acá. Y vamos a poner el título que se va a llamar Diagrama de actividades. Bien, no sé cómo no nos va a salir esto. A ver, a ver. Aquí está. Miren, para no hacer un mamarracho, voy a utilizar ya estas técnicas que ayudan bastante. A mí me ayudan bastante porque tengo a la mano. Pues, ese sería el inicio. Y esta sería la actividad A. Esa sería la actividad, fíjense, es flecha, quiere decir así, ¿no? La actividad B. Y esta sería la actividad C. Entonces, el inciso A dice que A, B y C son actividades iniciales del proyecto. ¿Cuál es el inciso B? ¿Alguien me puede dictar, señorita? ¿Me dicta? A y B preceden a D. A y B preceden a D. Si nosotros miramos las reglas de oro,
seguramente A y B preceden a D. Entonces, seguramente la actividad D podría salir de acá, ¿no? Supongamos, bueno, vamos a hacer una cosa así. Después lo vamos a, seguramente lo podemos corregir. Puedo mover, ¿no es cierto? Vean ustedes, seguramente este es un inicio, ¿no? Y esta tendría que ser la actividad D. Pero para cumplir con eso, seguramente yo necesito aquí, fíjense ustedes, dibujar una actividad ficticia. Este simplemente es un borrador, ¿no? Seguramente vamos a enviar. Esta sería una actividad ficticia y que además, como es ficticia, hay que puntearlo. Sí. Y la vamos a poner con rojo aquí. F1, digamos. Vean ustedes, entonces, si aquí ponemos la flechita, cumplimos con el inciso B, ¿no? Que A y B preceden a D. Aquí obligadamente creado una actividad ficticia. No puede ser que yo pueda poner así A y B en el mismo evento. Entonces, así está bien. Muy bien. ¿Cuál es el otro inciso? B precede a E, F y H. Uy, uy, uy. Esta es la actividad B. Entonces, vamos a dibujar así. Una actividad, otra actividad y otra actividad. Sí. Entonces, quiere decir, jóvenes, que esta podría ser la actividad E, la otra me he dicho H y la otra F. F1 es con rojo, ¿no? ¿Está bien así? Y no sabemos dónde va a ir. No sabemos dónde va a ir, pero lo podemos tener así. No sabemos dónde va a ir, ¿no? Otro inciso. F y C precede a G. F y C precede a G. Ay, ay, ay. Entonces, esto pues vamos a borrar este de acá. Este puede ser así. Y este podría ser la actividad G. Ahí. Así. Creo que G, a ver, el inciso, creo que G es una actividad final, ¿no? G Sí, es una actividad final. Entonces, podemos decir claramente que esto podría terminar acá. Y podemos decir que este es el fin. ¿Ya? Miren, estoy construyendo. Se llama construir, pero bueno, estoy dibujando un diagrama de actividades. Pero miren, ya tengo ya ciertas cositas que ya están claras, ¿no? Otro inciso. hice una consulta, perdón.
¿Alguien quiere consultar algo? Sí, yo. Hablando del F y C, de C de la G, ahí no tendría que haber una flecha ficticia, por, porque hay dos flechas ahí que unen y una regla decía que cada actividad está representada por uno y solo una flecha. No, Y no, ahí no. está. Se refiere a que aquí no puede haber otras actividades casi, ¿no? Así, más actividades. No puede haber, pueden concurrir dos o más actividades en un evento, siempre y cuando no sean parte de la ruta crítica, hemos dicho. O sea, tiene que ver aquí la ruta crítica. Momentáneamente hay que dibujarlo nomás así. No, lo que no, generalmente no puede salir esto. Piense así, dos actividades y aquí en el mismo evento que salgan tres, esto no va a funcionar, no cumple. Pero así, esto está bien. Tiene que haber esta relación. Ahora, C y F, alguna de esas actividades puede tener holgura, ¿ya? Y si tienen holgura, entonces quiere decir que aquí hay un tiempo en el que puede haber un espacio. O sea, la regla 2 tiene que ver con las actividades críticas, con la ruta crítica. Ahorita no, porque ven ustedes, C y F de repente son actividades que tienen holguras. Entonces, este tiempo no es igual para los dos, porque tienen holguras. Holguras quiere decir tiempos de ocio, ¿ya? Entonces, mientras no se dibuje la ruta crítica, todavía esto funciona, ¿de acuerdo? Pero muy bien su pregunta, jovencito. Está bien, gracias. Ya. Bien, ¿cuál es Una cosita más. Perdón. Hablando de H y F, puede estar en cualquier posición. Claro, solamente miren, yo la F la he traído acá porque me facilita. Pues aquí si hubiera hecho aquí la E, ¿dónde hubiera puesto la F? Lo que no hay que es tratar de no cruzar las líneas, ¿no? Por ejemplo, yo le he traído F acá porque sabía que C y F son actividades, ¿no?, de precedencia de la actividad G. Repito, C y F son dos actividades, ¿no?, de precedencia de la actividad G, ¿no? Ese es el inciso. Y casualmente G ya es una actividad final, entonces ya puedo yo decir dónde va a ir esto. Bien, ¿cuál es el otro inciso? E y H precede a I y J. E y H. Precede a I y J. Aquí está E y H. A ver, vamos a tratar esto que sea E y H. Y de aquí tienen que salir I y J. Entonces, aquí automáticamente, aquí tengo que crear automáticamente una actividad ficticia. Y que le podemos llamar F2. Miren ustedes, si quiero yo cumplir con que esta es, por ejemplo, la actividad todavía chambó. Si quiero dibujar así acá, bueno, seguramente va a venir por acá. Ya tengo más o menos un camino. Y si se fijan ustedes, la actividad I es también una actividad final. Entonces, aquí ya me está diciendo que esta es la actividad I.
Si se fijan ustedes, la actividad I es una actividad final. I, G y L son actividades finales. Eso ayuda mucho a construir el problema. Entonces, esta tendría que ser la actividad J. Entonces, la actividad E y H precede a I y J. ¿Cuál es el otro inciso? C, D, F y J precede a K. Ay, Dios santo. ¿Qué es eso? K. K es una actividad final, ¿no? A ver, de nuevo, señorita. Creo que De nuevo. no es final. ¿Qué? A ver, de nuevo. La K creo que no es final. Sí, la K es final. O sea, la K tiene que venir obligadamente. La K tiene que venir obligadamente por acá. Eso me va a ayudar harto. Y no. A ver, vamos a poner acá. Oh, bueno. Yo creo que K no es final, L es final. ¿No es K? La K no es final, Inge. Ay, 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 ay. ¿Y cuál es la final? ¿Es L? L. Ya. Sí. Entonces, tendría que ser... Aquí tendría que estar... Aquí tendría que estar la actividad K. Ahora me voy a dibujar estos cositas. ¿No? Entonces aquí tendría que estar la actividad K. ¿Sí? A ver, de nuevo la K. A ver, otra vez, por favor, señorita. Ese último que me está doliendo mi cabeza. C, D, F y J precede a K. C, D, F y J. ¿Dónde está la J? Aquí está. Preceden a K. Ay, 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 ay. Entonces, aquí tendría que estar la K. Esta tendría que ser la J. C, D. Para que sea D, entonces yo tengo que hacer acá esto. Y luego esto tendría que ser ficticia. Esta tendría que ser F3. C. A ver, de nuevo, repítame por C. C, D, F D. y J precede a K. Ay, 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 entonces está mal esto. Esto tiene que ir acá. Lo que vamos a hacer es, acá tiene que ser entonces. Bueno,
Por el momento, permítame dibujar, después lo vamos a arreglar, ¿ya? Vamos a dibujar esto así, medio curveadito. En realidad lo que hay que hacer es recorrer este nudo más allá para que yo pueda crear una recta, ¿no? Entonces, esa sería F3, pero lo vamos a arreglar después, ¿no? Se va a arreglar que esto yo voy a recorrer, ¿entienden? Entonces, la J también va, todo va a crecer. K. Miren, entonces, hemos cumplido, ¿no? Que para la actividad K sería C, F, con esta actividad ficticia, J y D. ¿Está bien? Se cumple. Es la parte más dura, es la más difícil. Próximo inciso. K precede a L. K precede. Y L es una actividad final, ¿verdad? Entonces, lógicamente, L podría venir acá. Oh, ya miro otra vez. No hay que cometer este error. Aquí. Entonces, aquí tenemos las tres actividades L. ¿Listo? ¿Qué más? Ya hemos armado, creo. Esto nomás hay que recorrer un poquito a la derecha. Y K puede ser un poquito más chiquito. Y ahí J todo se va a notar. ¿Cuál es otro? I, G y L son actividades terminales del proyecto. Ok. Ahí está. Entonces, por favor, lo que hay que hacer es este nudo. Hay que recorrerlo un poco más a la derecha, de manera que esto puede ir así recto. Y tal vez buscar otra forma en que no haya, hay que evitar estos cruces, ¿no? Hay que evitar estas cosas. Tratar de evitar, pero a veces no se puede, ¿ya? Entonces hay que hacerlo, esto hay que recorrer un poquito más allá. Si quieren lo corregimos, ¿está bien? No, lo dejaremos así. Este nudo hay que recorrerlo más a la derecha, entonces J, el D va a ir más acá, y ahí yo voy a poder dibujar una recta y no este curvilínea, ¿no? A ver, alguien, otra persona, por favor, que me dicte todos los incisos para revisar. Hay que revisar. A ver, otra persona que no sea la señorita que me explique o que escriba, o que lea los incisos, por favor, desde un principio. A, B, C, D, así. A, ¿cuál es el inciso A? A, B y C, las primeras actividades del proyecto pueden ejecutarse de forma simultánea. Correcto. El otro inciso. A y B preceden a D. Correcto. Aquí también quiero hacer una aclaración. Normalmente las flechas nunca tienen que ir atrás, entonces aquí también vamos a corregir y A lo vamos a crecer un poco más, de manera que este F1 vaya hacia adelante, no vaya atrás. No es hacer recorrer nomás este nudo. Ya, otro inciso. B precede a E, F y H. B, F, E y H, correcto. Otro inciso. F y C preceden a G. F y C preceden a G. Otro inciso. E y H preceden a I y J. E y H, a I y J. Otro inciso. C, D, F y J preceden a K. Acá, correcto. Otro inciso. K precede a L. Correcto. Finalmente, I, J y L son actividades terminales del proyecto. muy bien. Entonces, hemos dibujado el diagrama, esto lo vamos a llamar diagrama de actividades, ¿ya? Este sería un borrador. Todavía podemos mejorar con algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho esto,
no está bien. Hay que evitar este cruce, si se puede evitar. Hay que dibujarlo más bonito. Esto hay que recorrer. Pero aquí estamos viendo que hemos creado 3 actividades ficticias. Tal vez se podría crear solamente, hay que tratar de disminuir la actividad ficticia. Tal vez podemos hacerlo con 2, no sé. Hay que evitar esto. Hay que evitar retrocesos. Siempre las flechas tienen que ir hacia adelante, ¿no? No hacia atrás, porque en un cronograma siempre los tiempos no retroceden, ¿no? El tiempo es inexorable, dicen, ¿verdad? Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio para que la próxima clase podamos mejorar este dibujo, ¿ya? Hay muchos errores. Primero que hay que ver si se puede reducir el número de actividades ficticias. Una recomendación, no es regla, recomendación. 2, que las actividades nunca pueden retroceder, siempre tienen que ir hacia adelante. Y 3, hay que evitar cruces de líneas de actividad, cruces, ¿no? Aquí tenemos 3 cosas que podemos ver, ¿no? Y además hacer un dibujito más agradable, más fácil, ¿no? Siempre sobre la base de una horizontal. Eso vamos a aprender. La próxima clase vamos a mejorar este dibujo. No les quiero dar tarea porque primero ustedes todavía no están muy prácticos en dibujar diagrama de actividades. El diagrama de actividades, pues, tiene que ser un dibujo agradable visualmente, ¿no? De manera que ustedes sepan, digamos, cuáles son las actividades paralelas. Fíjense, aquí hay, por ejemplo, actividades simultáneas. Aquí hay más todavía. Pero si dibujamos de una manera más agradable, tal vez esto se elimine un poco, ¿no? Miren, aquí, fíjense, si yo hago aquí una línea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 actividades que se estarían desarrollando simultáneamente. Pero si yo dibujo, eso es en este volador, ¿eh? Vamos a tratar de hacer un dibujo más agradable a la vista y más fácil de revisar y analizar, ¿sí? Muy bien, jóvenes, nos hemos pasado el tiempo. Vamos a concluir acá y cualquier pregunta, por favor, lo llevamos para la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.